Mamá, estoy aburrida. Uy, qué bueno, porque justo te hice un juego, porque como tu sueño es ser profesora, te traje una actividad en la cual vamos a viajar en el tiempo de la educación. ¿Te tinca? Entretenido. Vamos a ver toda la evolución de la educación. Vamos. Ven, Francisca. Subámonos al avión. Bueno, primero aquí nos encontramos con... ¿Qué sale aquí? La prehistoria. Sí, ya vamos a sentarnos allá y vemos qué tiene dentro de esta caja. Vamos. Bueno, Francisca, ¿sabes en qué época está la prehistoria? No, mamá. Del 10.000 antes de Cristo al 8.000 antes de Cristo. ¿Te imaginas lo lejos que es esto? Hace mucho tiempo atrás. Sí. Bueno, en esa época se encontraba un contexto de lo neopolítico y lo paleolítico. Vamos a ver. Saca lo que tú quieras. Una mariposa. Sí, y mira, acá tienes hojas de árbol y una servilleta. ¿Ves qué sale la servilleta? Ya sé, la naturaleza. Sí. Eso significa que un objetivo de la prehistoria era rendir culto a la naturaleza. Veamos qué más. Acá hay una familia. Como los picapiedra. Sí. Por eso a esta época se le dice la época de la piedra. Por eso acá encontramos todas las piedras en la caja. ¿Va relacionando? Sí. Bueno, después acá nos encontramos... ¿Qué sale ahí? Características. A ver, lee. Doméstica, imitativa, global, mágica y concreta. Bueno, esas son las técnicas que usaban para transmitir la información. Y acá con último nos encontramos... ¿Qué sale ahí? Aportes de la actualidad. Sale. Ideas sobre la división de trabajo. Aparición de ideas prereligiosas y la formación de familia y el lenguaje anticuado. Mira, ¿qué te suena lo prerreligiosa? ¿Que va antes de...? ¿De quién? ¿De Dios? Bien, por eso se dice que es 10.000 antes de Cristo y 8.000 antes de Cristo. Acá todavía no tenía la noción de un Dios. Entretenido. Sí. Bueno, ¿sigamos? Ya. Ya. Ahora dejamos la piedra. Vamos, Francisca. Toma. Aquí tenemos a la antigua. Bueno, aquí tenemos a la antigua, Francisca. Wow, ¿y en qué época fue? Fue en el 3000 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Wow, mucho tiempo. Sí, muchísimo tiempo atrás. Y el contexto que se ubicaba era la invención de la imprenta y la caída del Imperio Romano. Ahora elige uno para Wow. partir. Quiero partir con Grecia. Ya. A ver, saca lo que quieras. Wow, el perfeccionamiento del hombre. Sí, ese era uno de los principales objetivos de Grecia en la educación. Qué interesante. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa la importancia de la literatura que tenían los griegos en ese entonces. ¿Y qué libros importantes tuvieron? Bueno, ese fue uno de sus aportes de la actualidad, la literatura. Y para que te des cuenta lo importante que fue, puedes ver que hoy en día, ¿viste que tu hermana Nani estaba leyendo la semana pasada? Sí, la Odisea. Sí, y también después le va a tocar leer la Ilíada, que también era de ese entonces, para que veas lo importante que fue. Wow. Mira, ¿qué tengo acá? ¿Sí? Sí. Ya, bien. Los profesores en ese entonces eran forasteros, que eran los que tenían la labor de enseñarle a todos estos niños. Wow. ¿Qué más? ¿Y esto? Las materias. A ver. Wow, aprendí muchas cosas. Sí, a ver. ¿Qué sale ahí? ¿Y cálculo? Lectura, urbanidad, gimnasia, religión, narración y escritura. Uy, pero Guau, qué bien estás son leyendo, muchas Francisca. cosas. ¿Y esto ¿Qué ves acá? significa? Hombres felices. ¿Felices? Bueno, eso se relaciona con su libertad. En Grecia, la educación iba dirigida hacia hombres libres. Mira qué bueno. ¿Qué tenemos acá? Las metodologías. Sí, ¿sabes lo que es la metodología? ¿Cómo enseñaban? Sí, como las técnicas que usaban. Usaban el diálogo, la búsqueda personal, el uso de la razón y relacionaban la virtud con la verdad. Mira qué interesante. Wow, qué interesante. Tenemos las materias.
¿Qué sale ahí? Preparación física, literatura y música y gramática. ¿Y en el gimnasio? No, en ese entonces no iba a un gimnasio como los que tú ves ahora, pero sin embargo era muy importante para defender sus pueblos el fortalecimiento físico. A todos les interesaba estar en forma. Y acá, ¿Paideia? mira, resalta su nombre porque en esta época era muy importante, ya que así le llamaban a la educación. Esto significa educación en griego. Mira, ¿te gusta? Un labial. Sí, eso se refiere al perfeccionamiento del hombre, a la búsqueda como de la estética. Le importaba Interesante. mucho tener una buena imagen. ¿Y Y esto, qué significa la música? sí, también era algo fundamental, una de las materias que se ejercían junto con el condicionamiento físico y la literatura. ¿Y esta mariposa? Esto también se relaciona con lo del labial, a la belleza del ser humano. Bueno, sigamos con otro. Ya. ¿Con cuál? Sigamos con Roma. Bueno, mira, acá vamos a ver los objetivos de Roma. ¿Qué sale acá? Roma. Bien, uno de los objetivos era la patria entonces. Bueno, también tenemos una pala que simboliza el trabajo. ¿Te acuerdas cuando vienen los jardineros y hacen el jardín? Sí. Bueno, ellos trabajan con esto. También otro objetivo era... La familia. Como Bien. la nuestra. Sí. ¿Ves el dibujo? Salen los padres y la niña. ¿Qué simboliza la familia? Bueno, también, ¿qué tenemos aquí? Los hombres libres. Sí, que ya lo dijimos anteriormente. Bueno, se dice lo mismo, que en Roma se le enseñaba a hombres libres. ¿Y esto? ¿Qué tomaste? Bueno, aquí, ¿qué se te viene a la mente? ¿O qué sale ahí? Las escuelas. Bien, sale una educación humanística. Acá hubo más filosofía y menos retórica. Qué interesante. ¿Y esto qué significa? Bueno, mira, para esto primero necesitamos ver esto. En la infancia de los niños educaba al padre y la madre. El padre y la madre, sin embargo, después de la conquista de Grecia, trajeron con ellos a esclavos, que fueron los profesores. Entre ellos estaban rectores, filósofos y maestros. Wow. Sí, ellos manejaban las letras, las palabras y las sílabas. Qué interesante. Sí. ¿Y esto? ¿Qué sale ahí? Básica, media y superior. Lo que enseñaban. Sí. Mira, en básica, que es lo que tú estás ahora, ahí enseñaban la lectura y escritura a través del cálculo y la lectura. ¿Has hecho eso alguna vez? Sí, en el colegio. Sí, bueno, eso muestra los aportes que esta época ha tenido. Sin embargo, hoy día estamos con una evolución. Por eso tú tienes más materias, más diversas. Después sigue la media, igual que ahora. ¿Tu hermano está en media? Enseñaban. Sí. Aquí enseñaban el mismo protocolo, pero más hipolitizado. Agregan el arte y el deporte. Y luego está la educación superior, donde enseñan a ser pedagogos, profesores, como tú. Wow. Sí. Aquí enseñaban la retórica, el arte de hablar, las leyes, la jurisdicción y la política. Interesante. Sí. ¿Y esto tan grande qué significa? Los aportes. Los aportes. Acá dice, sentaron bases del arte y la música. ¿A ti que tanto te gusta dibujar y cantar? Mira, Guau. de aquí viene. Y los cimientos de la educación pública y general. ¿A qué se tiene la mente con pública y general? Que todos podían estudiar. Claro. Bueno. Y aquí, que se te olvidó sacarlo, ¿qué es? Una mujer y un hombre, la familia, ¿puede Sí. ser? Esto demuestra lo que dijimos anteriormente, la importancia de la familia, la patria del trabajo. Esto representa a la familia. Wow. Ahora quiero que toque China. Bueno, China se veía principalmente en dos épocas. En la pre-confuciana, que simboliza... Mira, ¿qué ves en este dibujo? Plantas. Bien, acá los niños se dedicaban al cultivo y solamente iban a escuelas los que no tenían habilidades para esto. Y luego parte la época pre-confuciana. ¿Qué ves acá? ¿A quiénes? ¿Quién era la nobleza solamente? Sí, acá se le explica a la nobleza y a una educación popular solamente a los hombres. Uy, qué justo. Sí,
A ver, saca algo más de acá. Las escuelas. Wow. Sí. Estas son la dinastía Han, que eran las escuelas de ese entonces. ¿Se parece a la de hoy en día? No. No, ¿viste? Que ahora hay muchos cambios. Bueno, mira, acá tenemos un pequeño libro. ¿Qué sale el título? Bases de la educación por Mancio. Sí. A ver, leamos. Acá dice las bases de la educación. ¿Querés que te las lea? Ya. La moral, a través de música y ceremonias, la inteligencia, el yo como centro, la guerra, acá manejaban carros y tiraban flechas como le gusta a tu hermano. También la creatividad, la superación, la perfección, tolerancia, paciencia y exactitud. Cultura, escritura y matemáticas. Uy, ¿tú te imaginas vivir en esa época? Todo tan perfecto. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un profesor. Bien, y mira, lee los colores que salen ahí. ¿Qué sale? Ya de conocimiento. ¿Era como un modelo? Sí. Superior. Wow. Austero y sale designado por el rey. Estas eran las características que tenía el profesor en ese entonces. Bueno, y por último tenemos los métodos para esta educación. ¿Cuáles eran los métodos? En primer lugar, la memoria. Segundo lugar, no tenían participación los alumnos. Qué aburrido. Se nota la jerarquía de ese entonces. Y el rigor, que eran tratados con castigo. Qué terrible. Sí. Bueno, ahora Ahora quiero seguir con Egipto, ¿no? ya. Quiero sacar este. Qué interesante. La Sí. iglesia. Sí, la iglesia y acá son escribas. Guau. Entonces, esto era el objetivo de la educación de ese entonces, formar escribas y un comportamiento social y religioso. ¿Sigamos? ¿Y él? Él es un sacerdote. Significa que en ese entonces se notaba la importancia de la iglesia porque este era el que estaba encargado de la educación. Sacerdotes y escribas, como te dije anteriormente, solo que estos se encargaban de una ocasión más superior. La nobleza. Una corona. Sí, ¿y sabes qué ¿Y significa el ese color signo? azul de hombre? Bien, eso significa que le enseñaban a los hombres de la nobleza en ese entonces. ¿Y estos métodos de memorización y castigo Sí. eran castigados? ¿Quién más tenía el castigo que te dije anteriormente? Me acuerdo que eran los... ¿En China? Sí. Estos son los que más se ven, pero sin embargo, en todo esto se ve el castigo como un método. ¿Te imaginas yo te castigara cada vez que te equivoques? Bueno, y también el trato social. Se refiere con esto, que le enseñaban a los más ricos. No todos tenían acceso a esta educación. Qué triste. Y la primera infancia, ¿por quién era? Por la madre. Era encargada la madre. Eso significa que, en primer lugar, antes de ir a la escuela, la madre era la que se encargaba de la educación. Bueno, vamos ahora con la otra época. Ya. Viajemos en el tiempo. Vamos. Dejemos la antigua y ahora vamos por la Edad Media. Wow. Vamos. La Edad Media. Bueno, la Edad Media parte en 476 después de Cristo hacia 1492. El contexto histórico en esta época era la caída del Imperio Romano y luego sigue con el descubrimiento de América. ¿Te acuerdas quién tuvo que ver con ese descubrimiento? Cristóbal Colón. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Las universidades. Sí, acá se originan estas. Acá en primer lugar se enseñaban las artes liberales, el trivium y el quadrivium. Luego seguía por un estudio profundo de la medicina, el derecho y la teología. Y por último pasaba a la etapa de los títulos, donde se sacaban los licenciados, el bachiller y el doctorado. Wow. Sí. ¿Qué sacaste ahí? Un sacerdote y un profesor. Sí, Eran los guías del conocimiento. sí, los profesores. Y ellos estaban encargados de la educación de ese entonces. ¿Te das cuenta? Estaban ligados. Wow. Sí. ¿Qué ¿Y sacaste? esto? Son niños. Formación del individuo a través del espíritu. ¿Y este libro qué significa? Bueno, esto muestra la importancia que tenía en esa época la lectura. Se ejercía la lectura, el comentario y el diálogo entre los textos. Se debatía.
Mucha importancia de Wow. la literatura ahí en ese entonces. ¿Y esta imagen? Son niños felices en una iglesia. Sí, eso muestra el comportamiento religioso, la importancia que tenía esto. Wow. ¿Y el aporte? ¿Qué aportaron? Mira, lee ahí. Latín, griego, imprenta, academia, universidades y el humanismo. Sí, mira qué interesante. ¿Te suena alguno de estos? El latín, que es algo muy extraño y como todo está traducido. Bien, ¿viste? ¿Y esas monedas? Mira, estas monedas muestran que en esa época era muy importante la nobleza, ya que ellos tenían acceso a esta educación. ¿Y estas materias qué significaban? Trivium, quadrivium, Mira, ¿acá qué sale? trivium. La teología, la lógica, la gramática y la música. Bien. Y al otro lado tenemos el cuatrivium. Agronomía, aritmética, geometría y la música. Wow. Mira, acá cada vez se parten implementando más materias con el tiempo. Muestra su evolución. Bueno, ahora vamos por el Renacimiento. Vamos. Bueno, aquí tenemos el Renacimiento que parte con la invención de la imprenta y termina con el inicio de la edad moderna, entre los siglos XV y XVI. Wow. Veamos qué hay adentro. Mira, ¿qué ves acá? Niñas ¿Y cómo están vestidas? ¿Elegantes? elegantes. Bien. Esto muestra que ellos acá, la educación iba dirigida hacia la aristocracia y la pequeña nobleza. ¿Qué más? Y estos aportes Mira, ¿qué hay ahí? científicos. ¿Y lo otro? A ver. El mundo, mundo. ¿Y qué hay en centro? una persona. Bien. Esto muestra que los aportes fueron los métodos científicos y el hombre como centro del mundo. Wow. ¿Y las materias? ¿Qué sale ahí? Música, ciencias, historia, deporte y la Sí. geografía también. También. Este es el conjunto de materias que tenían los niños en esa época. ¿Se relacionan con las que tienes tú en día? Sí. ¿Viste? Cada vez se va acercando más. Y este niño dice lingüística, filosofía, ciencias ¿Positivas? positivas, sí, y prácticas. Sí, mira. Esto era el objetivo de la educación en esta época. Que el niño alcanzara todos los saberes. La filosofía, la lingüística y las ciencias positivas y prácticas como tú acabas de decir. Wow, y este es parecido al dibujo que vimos anteriormente. Sí, Que el profesor era el guía del conocimiento. sí. Esto vimos en la Edad Media, que es lo mismo. Que los encargados eran los sacerdotes y los profesores vistos como un guía de conocimiento. Wow. Dale, Ahora sigamos dejemos. viajando. Dejemos el Renacimiento y vamos por la Edad Moderna. Vamos. La Edad Moderna está del siglo XVI al siglo XVIII y durante el siglo XX se parte hablando de una escuela nueva. ¿Vamos a ver? ¿Una profesora y un niño aprendiendo? Sí. Este muestra el centro que ahora tiene el niño en la educación, donde la profesora toma en cuenta sus intereses. Es más, como que la ayuda. No es necesariamente alguien que tiene un poder mayor que él. Uy, qué entretenido. Sí, una vista más horizontal. O sea, la misma escala. Y esto Es una son servilleta. niños felices. Sí, mira. Acá hay muchos niños, como es en tu sala de clases. ¿Te has dado cuenta que tú hoy día aprendes con muchos trabajos en grupos? Sí. Bueno, estas ideas parten naciendo acá, en la Edad Moderna, donde la educación parte siendo más democrática. Se desarrolla la cooperación, que entre ustedes cooperen entre ustedes mismos y es una... Para aprender más. Sí, que se aprenda más en grupo. ¿Y la familia? Sí. Mira, antiguamente la educación estaba centrada principalmente en la escuela. Acá se parte tomando conciencia de que, mira, tú, aparte de la escuela, ¿dónde aprendes? ¿En la casa? Bien, esto se da en la familia. Se toma la importancia de la educación en esto. También él vía la experimentación. ¡Qué entretenido! Sí, como los experimentos que tú haces en el colegio. Y dice que un niño, entre más interés tenga, más comprensión va a tener. Sí, ¿Y ahora vamos podemos con seguir otro. con otro? ¿Y él? ¿Cómo se llama? Se llama Dewey. Él decía que la educación era una forma de lograr una democracia en el país. También decía que era muy importante que el niño viera experiencias y situaciones problemáticas, se tenía que enfrentar a ellas.
Por otro lado, decía que también el niño tiene que desarrollar un carácter. Tiene que saber qué cosas le gustan, qué cosas no. Y rechaza todo conductismo, que un profesor conduzca al niño, sino que él se tiene que desarrollarse. Interesante. Sí. ¿Y este señor? Él es Freinet. Él crea una escuela libre y con experimentación. Dice que crea también una imprenta educativa. La educación con materiales, a eso se refiere. También dice que es muy importante que en un colegio enseñen una educación moral y cívica. Y al igual que el que vimos anteriormente, él cree en la educación como un cambio que puede ser para la sociedad. Y eso se fundamenta en el que él acoge a las personas desfavorecidas. Entonces parece un poco a Dewey. Sí, se parecen, porque ambos acogen y creen que la educación es un medio para la democracia. ¿Veamos otro? ¿Y este señor de amarillo? Él es Pestalozzi. Él cree que cada niño aprende en un ritmo distinto. Dice que la educación debe ser democrática. También dice que, aparte de ser democrática, los niños tienen que aprender entre ellos. Acoge a los niños pobres. Y aparte de eso, dice que es muy importante la inteligencia y la efectividad en los niños. Wow, qué interesante. A ver, ¿puedo Sí. buscar otro? Mira este. Es una mujer. Sí, ella es María Montessori. Ella cree en una educación donde las aulas sean libres y preparadas. Dice que lo más importante es que en estas aulas se desarrolle el respeto y la solidaridad. Y también apoya el contacto con la naturaleza. Lo encuentra algo fundamental. Qué entretenido. Sí. Mis primos van al colegio Montessori. Sí, ¿te acuerdas que ellos el año pasado te contaban que nunca han recibido ni un premio ni un castigo en el colegio? Eso muestra la libertad que tenían. Dice, María Montessori no cree que ese sea el medio para lograr un aprendizaje efectivo. Ya, Sigamos sigamos. viajando. Vamos. Mira, acá tenemos los pueblos originarios. Qué bonita caja. Vamos. Bueno, aquí tenemos pueblos originarios que están en América en ese entonces. Bueno, los incas estaban de 1430 a 1532. Wow. Sí. Acá la base de la educación estaba en el oír y el memorizar. En un principio decían que la escuela, o sea, que la familia era muy fundamental para los incas, ya que también de esta se transmitían los conocimientos. También tenían un respeto hacia los mayores. Mayores. Sí. ¿De aquí qué ves? Niños bien vestidos. Sí. Acá la educación era para los niños más privilegiados. O sea, los que tenían menos recursos no pueden estudiar. No, solamente los privilegiados, los que tenían la suerte de estudiar. Bueno, ¿aquí qué ves? Es un profesor. Sí, habían dos tipos, las amaucas y las mamaconas, las que le enseñaban a los niños. ¿Y aquí? Las materias. Sí, historia, educación física, moral, religión, lenguaje y entrenamiento militar. Entrenamientos militares se preparaban para la guerra. Sí. ¿Te das cuenta que estamos hablando de algo que pasó hace muchos años atrás Sí. y sin embargo la educación no tiene tantas diferencias con hoy en día? Sí, eso me doy cuenta. Sí, las materias son muy parecidas. Sí, no son iguales, pero son parecidas. Y acá último tenemos un ejemplo de una Yachayhuasi. Era la escuela de ese entonces. Guau, Mira la estructura. Qué grande. Sí, y todo hecho por ellos. Qué bonito. Sigamos. Bueno, sigamos con los mayas. Estos están en el 2000 antes de Cristo al 3000 después de Cristo. Veamos qué tenemos acá. La imitación y repetición a través de relatos, qué entretenido. Sí, estos eran los métodos que se usaban. Después el padre, hasta los 12 años, le enseñaba al niño la agricultura, la navegación, la pesca y la cacería. Sí, Era un mira buen acá, ejemplo. ¿qué tenemos? Solo podían estudiar los que tenían dinero. En este caso, podían estudiar todos, sin embargo, los nobles, estudiaban la astrología, la matemática y los jeroglíficos. O sea, podían estudiar más materias. Sí. Y también teníamos a la clase media, que a ellos se les enseñaban los métodos de defensa y para la guerra. ¿Y inventaron el uso del cero? Sí.
que todavía sigue el uso del cero, para que mostremos el aporte que tuvieron ellos. Y también una enumeración vigesimal que tenemos acá. Y por último, Interesante. sí, y por último el año veneano, de 584 días. Wow. Que es distinto al de hoy día. ¿Cuántos años? Dejemos a los pueblos originarios y vamos por la colonia. Vamos. Bueno, Francisca, ahora vamos a la última época que vamos a ver hoy día en esta pequeña clase que te hice. ¿La colonia? Sí. Esta, la educación, tiene mucho que ver con la evangelización. Incluso se pregunta si es evangelización o fue una educación. Esta educación era impartida por los sacerdotes. Wow. Sí, por la gente de la iglesia. Acá se muestra la importancia que tuvo la iglesia. ¿Y esto qué es? Un convento donde se ejerció la educación. Ahí los niños estudiaban. Bueno, a ver acá. Era seleccionada. Solamente estudiaban los hijos de españoles y los españoles. ¿Y ¿Qué esto? más? Acá muestra la importancia que tuvieron las matemáticas en ese entonces, como también las ciencias. ¿Esto? Mira, ábrelo. ¿Qué hay adentro? Una pulsera. pulsera. Hay dos pulseras. Es como una manualidad. Sí. Acá también enseñaba las manualidades. Era fundamental. Y también la lectura. Sigue siendo muy importante en esa época. ¿Y esta niña? Bueno, esta niña la puse para explicarte que las mujeres estaban separadas de la educación. Las mujeres ejercían labores domésticas. Bueno, también es muy importante destacar que esta época está entre 1598 hacia 1810. Y también que en esta época la educación era firmemente regulada por el Estado y por la Iglesia. Mamá, esto se parece a lo que ocurre en la actualidad con el Estado. Sí, porque en esta época, o sea, también la función de la educación era formar herramientas para que los trabajadores sirvieran al Estado. ¿Te das cuenta? Interesante. Sí, quieren formar a un individuo que aporte y también que es un medio para que la cultura del pueblo siga igual. Pero la diferencia es que en esta época era mucho más católico que hoy en día. Hoy día existen compañeros que no creen en Dios. ¿Tú tienes? Sí, tengo compañeros que no creen en Dios. ¿Viste? ¿Qué tipo de universidades habían en esa época? ¿O las escuelas te refieres también? Sí. Bueno, en esa época estaban las escuelas paranaturales, que eran para los ricos de las colonias. También los nobles y algunos privilegiados. Sus orígenes estuvieron en el siglo XVI y los principios pedagógicos de esta escuela fueron los jesuitas. Bueno, otro lugar para la educación era el convictorio carolino. La gente de la colonia, en un principio, siempre iba a Lima a estudiar. Sin embargo, el rey Carlos III de España patrocina este convictorio carolino y costea la educación de 4 alumnos. ¿Te imaginas ¿De lo que es verdad? eso? Sí. Actualmente lo conocemos como el Instituto Nacional. A este convictorio carolino, a diferencia de lo que vimos anteriormente, de que los jesuitas eran los que ejercían la educación, acá no son ellos, pero sin embargo se basa en la educación que ellos impartían. Asistía a la aristocracia de Chile. Como me preguntaste por la universidad, en 1713 el pueblo parte queriendo una universidad y Felipe V, a través de las gestiones que se estaban haciendo, él autoriza esta y se crea. Fue la primera universidad que está en el Imperio chileno. Sí. Aquí el objetivo era crear teólogos, filósofos, médicos, matemáticos, también personas capacitadas para el derecho, etc. Y esos eran los objetivos. Y bueno, Francisca, aquí dimos un salto por toda la historia de la educación. Me encantó. Sí, ¿te Gracias, gustaría mamá. que el otro día te haga otra? Sí. Bueno, ¿ahora estás más convencida de esta pedagogía? Sí. Ya, qué bueno. Bueno, ahora vamos a almorzar, que está listo el almuerzo. Vamos. Vamos.